Bueno, les damos un saludo en comprensión de los tiempos actuales. Les damos una bienvenida a esta clase, a la cuarta sesión de Líderes con Mente y Cerebro en Plenitud con el pastor Serafín Contreras. Entonces, vamos a orar y seguimos con la clase. Padre amado, gracias por esta clase. Gracias por lo que tú nos quieres enseñar y pedimos, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón. Padre, que podamos escuchar tu voz a través del pastor Serafín y que seas tú enseñándonos a vivir en la plenitud, en una vida sana como tú nos has llamado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pastor Serafín. Gracias a todos los que han estado participando. Es un gozo, una alegría, aunque no les puedo ver, pero por la fe, yo sé que están ahí, porque veo los números, pero sería muy difícil ver todas las caras, pero damos gracias al Señor por eso. Muy bien, vamos a entrar en la cuarta sesión. Seguimos avanzando. Esto, por supuesto, con 5 sesiones no alcanza uno a cubrir todo lo que debería cubrir, porque estamos hablando de aspectos muy, muy determinantes, vitales de la complejidad del ser humano, pero la maravillosa creación de Dios, porque la verdad es que cuerpo, alma y espíritu son una creación de Dios de una manera impresionante y apenas podemos nadar un poquito, pero lo importante es abrirnos más y más y el Espíritu Santo es el que nos va a dar mayor entendimiento y mayor enfoque en todo esto. Bueno, vamos a conectarnos un poquito con lo que vimos la sesión pasada y dijimos que en Romanos 12 el apóstol Pablo estaba hablando del proceso de transformación que necesita tener el individuo. Y encontramos allí como unas flechitas que nos van desafiando en este sentido. La oración de él es les ruego, y es un ruego, y interpretemos lo que Pablo dijo como si fuera Dios, porque fue Dios el que lo inspiró. Aunque él volcó esto en el corazón hacia la iglesia de Roma, creo que era el sentir del Espíritu Santo rogando por las misericordias de Dios. En el caso del creyente, estamos hablando aquí de líderes, de manera que hay cosas que él está hablando aquí. Una es presentar, otra conformar, otra transformar, otra renovar y otra comprobar. Y vimos los 4 círculos que involucran mente y cerebro y que debemos tomar en cuenta porque todas las 4 deben funcionar correctamente. Pablo comenzó diciendo, presente vuestro cuerpo a Dios, es la parte biológica. La parte, si uno no cuida la parte física, que Pablo en otra ocasión dice es el templo del Espíritu Santo, entonces vamos a tener un desajuste. Pero luego habló de presentar el cuerpo, para los griegos era lo peor que podía tener un ser humano, y nosotros tenemos que abrazar el concepto hebreo. Es para Dios todo es perfecto, todo es santo, todo es creado por Él, tanto como el cuerpo, como el alma y el espíritu. Ya vamos a tocar el tema alma y espíritu, porque algunos podrían preguntarse, pero ¿dónde está el alma? ¿Pero dónde está el espíritu? ¿Qué es lo que se va cuando uno muere? El cuerpo se queda, pero luego el cuerpo es glorificado. Bueno, ese ya lo vamos a ir viendo, por lo menos procuremos llegar hoy. Pero lo importante es presentar el cuerpo, es la parte biológica. La segunda cosa que Pablo dijo es no se conformen, porque si uno no presenta el cuerpo, uno va a conformarse a este siglo. Este siglo se refiere a la sociedad, no al siglo de años, sino la sociedad, el ambiente que hay, el cosmos que nos rodea. Tiene su propio estilo, pero la palabra de Dios tiene otro estilo. Entonces, después de conformar, viene la próxima que es transformar. Si yo me presento y por presentarme no me conformo, me transformo.
La transformación es un proceso que tiene que darse en la vida del creyente. Fuimos llamados a transformación y todo en la vida se está transformando. Luego de la transformación, que tiene que ver ahora entonces con, que ese es el proceso, la médula central es la transformación. Luego viene la renovación. La transformación, dice Pablo, viene a través de la renovación de la mente. Aquí está la parte clave. Mente aquí involucra cerebro y mente, porque es la parte principal, es lo que la Biblia llama corazón. El corazón en la Biblia involucra intelecto, raciocinio, voluntad, decisión, sentimientos, todo eso está en el cerebro, ese es el corazón. Es la parte principal y necesita ser renovada. Lo que pasó en el huerto del Edén es que el enemigo, al llevar a Adán y a Eva a dar el paso del pecado, detuvo la transformación que estaba en plenitud allí. Luego de la renovación, entonces viene la próxima, que es comprobar. Comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero cuando uno lo ve en esta escala, no se puede comprobar la voluntad de Dios si yo no sigo lo de arriba. Lo de arriba es lo que me permite entender a mí la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. De manera que a medida que voy siendo formando, miro atrás y digo, oh, esto es muy bien, esto es lo que Dios quería para mí. Ahora, vamos a enfocarnos un poquito en la transformación. Porque para que la transformación de una persona se dé y comienza en la renovación de la mente, hay un proceso de 4 pasos que es vital tomar, y ahí quedamos en la última sesión. El proceso de transformación de cultura nuestra como ciudadanos del cielo involucra 4 pasos que son fe, riesgo, cambio y esperanza. Muchos tienen fe para ser transformados o para que cambie el entorno, la familia o qué sé yo, pero intentan pasar de la fe hasta el cambio y eso no es posible. Esto forman 4 pasos que son cíclicos. La fe nos la da Dios, no es la fe que yo tengo, porque la fe principalmente que mueve la vida cristiana y la vida de un líder se desprende de Dios, es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, yo tengo mi fe natural. Todo ser humano tiene una fe natural, pero esa no es la fe que salva, esa no es la fe que me transforma. Esa fe está limitada. Pero cuando el Espíritu Santo viene a morar en mi vida, Él me expande la fe en otro nivel. Y ahora puedo tener fe para creer y fe para moverme y fe para transformarme. Pero para que se dé ese primer paso que se desprende de la fe, debo dar pasos de bebé. Pasos de bebé es, yo no puedo sentarme a esperar una transformación y cambio en mi mente, en mi cerebro, en mi vida, si no hago mi parte. Porque hay una expresión que yo siempre repito, Dios jamás hará lo que yo puedo hacer, pero Él va a hacer lo que yo no puedo hacer. Lo que yo puedo hacer se llama responsabilidad y lo que Dios puede hacer, porque yo no lo puedo hacer, se llama milagros. Mucha gente quiere milagros, pero no asume responsabilidad en la vida. Por eso, así como el bebé tiene fe que puede caminar porque ve a los demás caminando. Y como ve a los demás caminando, entonces intenta imitar, da un paso, se cae, quizá llora o no llora, luego se levanta y da 2 pasos, se cae y luego da 3 y ahí va hasta que en un momento lo vemos corriendo, porque puso en práctica la fe. Tomó un riesgo, ahora toma un riesgo, porque dio los primeros pasos, ahora sabe que puede correr y caminar o subir las escaleras. Eso es un riesgo. Cambia el entorno.
Uno tiene que cambiar el entorno después de dar pasos de bebé. Y ahí es donde viene el cambio, que es la intervención divina, que es el milagro de Dios. Muchos están esperando cambio sin poner en práctica su fe en pasos de bebé y no cambian el entorno. Quieren seguir viviendo como están, haciendo las mismas cosas, sin producir ningún cambio. Y entonces la intervención divina, la persona dice, ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no me ayuda? Es que Él está esperando la parte nuestra. Uno lo ve en casi todos los milagros. Mencionamos, no sé si lo mencioné la vez pasada, Pedro ve a Jesús caminando sobre el agua y le dice, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti. O sea, haz el milagro. Y el Señor dijo, sí, bájate del barco y comienza a caminar. Da pasos de bebé, cambia el entorno, sal del barco. Pedro caminó, después de que caminó, comenzó a hundirse, el Señor lo saca y le dice, hombre de poca fe, o sea, echaste mano a la fe del Espíritu, pero terminaste con tu fe que es muy escasa. Y lo levantó. Cuando uno ve la intervención divina, en todos los milagros ve uno este proceso, entonces viene un crecimiento incontinuo porque veo el paso que di, el riesgo que tomé, la intervención divina, produjo un crecimiento en mí y eso me da a mí esperanza. ¿Esperanza para qué? Para volver a intentar algo más. Y ahí es donde entra uno en un proceso de un continuo cambio progresivo de transformación. Curiosamente, el Instituto Stanford de Desarrollo Humano, aquí en Estados Unidos, mencionó esto. Ellos dijeron que para que un cambio se dé en una persona debe del paso de bebé, cambiar el entorno y esperar una intervención divina. Ahí fue donde yo le agregué, ok, paso de bebé es fe, cambio de entorno es riesgo, intervención divina es cambio o milagro, crecimiento continuo produce esperanza. Este círculo comienza a funcionar. Cuando este círculo no funciona, una persona se estanca. Un líder termina haciendo lo mismo, viviendo lo mismo, siendo repetitivo y en el peor de los casos, muchos viven del pasado. Solamente cuentan lo que Dios hizo en el pasado, pero cuentan poco lo que está pasando hoy. Si yo no puedo decir lo que está pasando hoy, es un indicativo de que estoy perdiendo la plenitud y el progreso y el desarrollo continuo de mi vida. Y cuando yo veo no solamente lo que Dios hizo ayer, sino lo que está haciendo ahora en mi vida, puedo mirar el futuro con mayor pasión, porque sé quien estuvo ayer está hoy, estará mañana. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la verdad es que la vida se torna muy, muy impresionante de esa manera. Cuando uno ve los caminos por donde Dios lo lleva a uno, eso es otro sentir completamente nuevo. Entonces, esto es la clave de poder entender esto. Ahora vamos a pasar a lo que queremos tocar hoy, que corresponde a esta sesión, que es, ya que hemos hablado de transformación, vamos a hablar de transformados por su gloria. Primero, transformar, dijimos, que viene del griego metamorfeo, que es el proceso de transformación de una oruga en mariposa. No es fácil. Cuando una oruga sale del capullo, siente que la oprimen porque la abertura es muy estrecha. Pero a medida que la oruga sale por allí, esa apertura tan estrecha, esa abertura tan estrecha, oprime lo que son las alas encogidas
que el gusano no sabe que tiene esas alas, y cuando la oprime y va saliendo, hace que los jugos contenidos se liberen, y cuando sale se da cuenta, no soy un gusano, ahora puedo volar. El dolor que sintió le trajo liberación. La palabra gloria en, en el original significa calidad. Cuando uno habla de la gloria de Dios, uno está hablando de la calidad de Dios. Cuando uno dice glorifiquemos a Dios, está diciendo exaltemos la calidad de Dios que tenemos. Nuestro Dios no es un Dios barato, no es un Dios que se puede tener en una figurita. Nuestro Dios es esplendoroso, maravilloso, asombroso, porque Él es de calidad. Entonces, cuando hablamos de ser transformados por su gloria, estamos diciendo que la transformación no la producimos nosotros, la traduce su calidad. Por eso nos hizo a su imagen y semejanza. Y su calidad es esplendorosa. Entonces, cuando nosotros vemos esa calidad que se desprende de esa belleza de Dios, Pablo lo escribió en 2 de Corintios 3:17. Él dice en este pasaje de 2 de Corintios 3:17, por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Aquí hay palabras que son clave. Dice, nosotros todos, no algunos. No está hablando solo el pastor, no está hablando solo el músico, está hablando todos, nosotros todos. Estamos mirando con el rostro descubierto actualmente y reflejando como en un espejo la gloria del Señor. Recordemos que en ese tiempo los espejos eran metálicos, no eran como los de hoy. Entonces la gente se miraba en el metal y se veía, pero así un poco turbado. Pero Pablo dice, en este momento, si nos vemos como si estuviéramos viéndonos en un espejo, pero somos transformados de gloria en gloria, recordemos, de calidad en calidad. Arriba habla de la gloria del Señor, la calidad del Señor, y nosotros somos transformados de calidad en calidad en su misma imagen. Oh, eso es tremendo. Está hablando que fue lo que el Señor dijo cuando hizo a Adán y a Eva. Dios los hizo a su imagen y semejanza. No está hablando aquí de la imagen física, está hablando aquí de la calidad, de los atributos divinos. Y somos transformados, la transformación que el Espíritu Santo, porque dice que es la acción del Espíritu Santo del Señor el que produce esa transformación. Ahora, aquí veo yo un asunto, una diferencia, un abismo, una brecha entre la parte teológica y la parte práctica. En la parte teológica, si uno le pregunta a un creyente que Dios lo está transformando, dice sí. Pero en la parte práctica pareciera que la calidad no se está viendo. Al no verse, la pregunta que uno hace es, aquí está pasando algo. Recordemos que en términos generales, incluyendo muchas de las iglesias y muchos de los creyentes y muchos de los líderes, al Espíritu Santo no se le da el valor que debiera tener. Es como que lo hemos degradado. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre es lo máximo, Hijo está en el medio y Espíritu Santo es el último. No, es uno solo. Es uno solo. Es un solo Dios, tres formas de expresar su deidad.
Entonces, aquí nos está hablando de que en muchas veces el creyente habla más del Padre y del Hijo, pero poco del Espíritu Santo, ¿no? O el líder. Y tenemos que darle la importancia al Espíritu Santo en el mismo nivel, porque es Dios. Es el que está morando en nosotros y es Él el que nos transforma. Es Él el que nos lleva de calidad en calidad. La voluntad de Dios es nuestra transformación. Mire, ahí en ese slide aparece un bombillito reventado y lo puse allí como si se hubiera explotado, porque cuando uno empieza a abrirse a esta transformación de calidad divina en el ser humano, eso le revienta los sesos a cualquiera. Uno tiene que abrazar lo que la Biblia dice y verlo en la dimensión en que está en la Biblia y no en la dimensión en que nos lo han enseñado. Padre arriba, Hijo medio, Espíritu Santo ahí abajo. Donde si entendiéramos lo que es que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿cuántas cosas dejaríamos de hacer? Porque eso baja la calidad de la transformación del Espíritu. Ahora quizá usted está diciendo, sí, sí, está bien, pero ¿por qué si estamos hablando de cerebro y mente, estamos hablando ahora solo de transformación de gloria? Es que está ligado con el cerebro y la mente, porque Pablo dijo, renovaos, la transformación que el Espíritu Santo trae, viene a través de la renovación de nuestra mente. Y eso es lo que en un momento vamos a explicar. Romanos, volvamos otra vez a Romanos 12, dice, les ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es importante. Este pasaje es importante verlo en esa escalera. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. De manera que la voluntad de Dios, ¿cuál es? Nuestra transformación. Y esa transformación está íntimamente ligada con la transfiguración. Por eso Mateo 17, 1 al 2 dice que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y note, se transfiguró, pero Jesús se transformó primero cuando tomó forma humana. Siendo Dios, se transformó, diríamos una transformación degradante, no, una transformación tomando el nivel nuestro para después llevarnos a nosotros del nivel nuestro al nivel de Él. Esa es la belleza de todo esto. Y les dio un adelanto. A Pedro, Jacobo y Juan tuvieron un adelanto. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Es impresionante lo que ellos vieron. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El mismo cuadro de Isaías en el capítulo 6, cuando vio la gloria de Dios y fue tan impresionado de ver la gloria de Dios que dice llenó todo el templo, que Isaías dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque tengo labios inmundos. ¿Qué fue lo que hizo que Isaías viera que tenía labios inmundos? Porque antes no se había dado cuenta. La presencia de Dios. La presencia de Dios en la transfiguración de manifestarse visiblemente. Entonces, en el proceso de transformación de nuestra vida, llega un momento en que sucede lo que se llama la revelación del Espíritu, donde el Espíritu me revela quién soy yo. Y cuando yo sé quién soy yo, Isaías dijo, ay, tengo los labios inmundos. La palabra dice en Isaías que un ángel tomó un carbón encendido
tocó sus labios y le dijo, no digas más que tienes labios inmundos. O sea, te transformó. Y luego vino el llamado. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién asumirá el llamado para compartir las verdades divinas a los demás? Y fue cuando Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Note que la respuesta al llamado vino después de un proceso de transformación y transfiguración. Esto es importante, pero todo eso lo veremos en un momento, se desprende de dónde? Cerebro y mente. Por eso Pablo dijo, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Vamos entonces a ver lo que es la transformación según el apóstol Pablo. Pablo lo dijo en Romanos 12 y ahora lo repite en Efesios 4:23, cuando dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Clave, en el espíritu, la palabra espíritu aquí, y dice mente. Eso quiere decir que hay algo en la mente de donde se desprende lo espiritual. Cuando uno le pregunta a un creyente, ¿dónde está tu espíritu? Ay, yo no sé, adentro, no sé, por aquí no sé, pero está ahí. Muy bien, porque no nos hemos dado cuenta de lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que la transformación viene por la renovación del espíritu, vamos a encontrar ahora dónde se manifiesta la parte espiritual en el cerebro y en la mente. Pablo aquí dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces es ahí donde vamos a hablar en esta mañana, en esta parte de las tres mentes. Todo ser humano ha recibido de Dios tres mentes. Tenemos la mente racional, tenemos la mente emocional y tenemos la mente, yo la llamo trascendental, pero Pablo la llama espiritual. No estoy diciendo que no es espiritual, sino que trasciende. Para mí trasciende, como lo voy a explicar en un momento, la mente espiritual, que Pablo en otra parte de sus escritos dice la mente de Cristo. La mente espiritual, la mente de Cristo. Ok. Vamos a mostrar que esas tres mentes operan separadas, pero la fundamental es la espiritual, porque sin la mente espiritual no podemos entender nada de lo espiritual. Lo espiritual se entiende solo espiritualmente. Vamos entonces ahora a entrar en el cerebro para descubrir dónde operan estas tres mentes. Ahora, déjenme decirles, porque alguien podría preguntar, ok, pero estas tres mentes solamente están en los creyentes. No, está en el no creyente también. Pero el no creyente, al no tener al Espíritu Santo en su vida, usa la mente espiritual para las cosas espirituales que no están ajustadas con la verdad bíblica. Entonces la gente se va por religiones, sectas, brujerías, tantas cosas complicadas. Y de hecho, la mente del ser humano le gusta lo que es ficción. Las películas de ficción alimentan la mente espiritual, porque eso no encaja en lo racional. Entonces, todos tenemos una mente espiritual. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que un indígena que no ha tenido contacto con una civilización termine adorando al sol, a la luna, a los árboles, a los animales?
Es porque la mente espiritual dice hay algo más allá de lo racional y hay algo más allá de lo emocional. El Eclesiastés dice que él ha puesto eternidad en nuestros corazones. Pero si la palabra corazón significa cerebro, mente, está diciendo que la eternidad Dios la ha puesto aquí. ¿A qué se refiere? A la mente espiritual. Todos la tenemos. Por eso es que todos tenemos hambre del espiritual. Cuando uno viene a Cristo y rinde su vida al Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y entra o lleva en otra dimensión nuestra mente espiritual. Ahora creíamos en cosas completamente que para nosotros eran normales y ahora como creyentes decimos, no, eso no, porque ahora tengo esta verdad. La verdad de Dios me sostiene y la verdad de Dios me enriquece y esta es la verdad y uno abraza esta verdad. Le pueden a uno discutir eso y uno dice, no, 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 es que esto fue lo que me dio vida. Esto fue lo que me transformó, esto fue lo que me cambió completamente. Es que el Espíritu Santo tomando la mente espiritual y sobredimensionándola. De lo cual Pablo dijo en uno de sus escritos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mente racional y mente emocional, gobernará vuestros corazones, gobernará vuestras mentes, porque aquí viene el desajuste. Cuando tenemos una pérdida y un dolor, una traición, un trauma, nuestra mente se afecta. Pero cuando activamos la mente espiritual, Pablo dice, allí está la paz de Dios. Y la paz de Dios va por encima de la razón. Y es por eso que nuestra mente racional dice, pero ¿por qué tiene paz? Debiera estar angustiado, debiera de estar desesperado, pero es que la paz de la cual el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo con mi paz. Esa paz es maravillosa, sobrepasa la mente racional y la mente emocional. Porque entonces cuando estoy herido emocionalmente, ¿qué digo? No, mire, me hirieron, me traicionaron, me robaron. Y entonces viene la paz de Dios y dice, tranquilo, vamos a salir adelante. Esa paz guarda. La palabra que Pablo usó por guarda, la paz de Dios que guarda, es la misma que en griego se usa para árbitro deportivo. Es el árbitro, la paz de Dios es el árbitro que le toca el silbato y le saca la banderola a la razón o a la emoción para que se sujete a las reglas del espíritu. Por eso dice, la paz de Dios será el árbitro que le va a decir a la razón y a la emoción que tienen que quedarse quieta porque ahora entra la paz de Dios en acción. El salmista en uno de sus salmos dijo esta expresión, ¿por qué te turbas, oh alma mía? Hablando de emoción, alma, emoción. Y te inquietas delante de mí, y tal vez la razón. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿De dónde habló el salmista? No habló desde la razón, no habló desde la emoción, habló desde la parte espiritual, que vamos a ver dónde está en el cerebro, la parte espiritual, y le digo a la razón, quédate quieta, no cuestiones, no objetes, no argumentes, y le digo a la emoción, no te angusties por lo que te ha pasado, no te desesperes por lo que ha sucedido. Ustedes quédense quietas, esperen, porque yo desde mi espíritu voy a alabar al Señor. Y eso es poderosísimo, poderosísimo.
que es lo que nos va a ayudar a entender mucho de estos procesos importantísimos en nuestra vida. Ahora, déjeme entonces ubicar tres mentes en el cerebro. Aquí está. Este es el cerebro, una muestra del cerebro. Y aquí vamos a encontrar cada una de las partes de las tres mentes. Esta parte que está aquí es la corteza prefrontal. Esta es la parte que está muy atenta. Aquí se desarrolla perseverancia, juicio, está la parte racional. Juicio controla los impulsos. Aquí se organiza. Aquí se monitorea y se supervisa todo. Aquí se resuelven los problemas. Esta es la parte pensante. Esta es la parte donde está la parte racional. Cuando uno tiene problemas en la parte prefrontal porque no está cuidando la alimentación, no está cuidando el sueño o qué sé yo, empieza a afectarse esto. En el caso de las adicciones, lo veremos después, cuando hay adicciones, afecta la parte de la corteza prefrontal, que es la mente racional. ¿Cuáles son los síntomas de que esto no está funcionando bien? Tengo atención a corto plazo, me distraigo fácilmente, estoy muy distraído, pérdida de perseverancia, comienzo algo, pero no lo termino, me cuesta controlar la impulsividad, digo las cosas, hago las cosas que después digo, oh, ¿qué pasó? O tengo demasiada actividad, estoy muy a millón. Puedo tener entonces aquí manejo pobre del tiempo. Puedo tener también desorganización o lo que en inglés se llama procrastination, que en español sería dilación. Dilatar las cosas, después lo hago, después ando apresurado porque no terminé las cosas porque tenía muy pobre aquí mi racionalidad. Aquí me cuesta, cuando no estoy bien, me cuesta expresar emociones, o tengo malas percepciones, o emito juicios pobres, o no aprendo de los problemas que he tenido en la vida. Tengo un pensamiento muy criticón, o estoy pensando adelantado, pero no para proyectar, sino yo sé lo que va a pasar, yo sé eso que va a pasar. Le cuesta aprender experiencias del pasado y siente como que sus emociones están oprimidas, y aquí le cuesta tener empatía por los demás. Hay ansiedad social y ansiedad frente a los problemas de la vida y tiene problemas de memoria. Esa es la parte racional. Aquí es la parte racional. Por supuesto que en materia espiritual, la racionalidad quiere interpretar lo espiritual y no puede. Y como no puede, entonces dice, bueno, pero ¿cómo me prueban a Dios? Bueno, que Dios hizo los cielos y la tierra. No, eso fue una explosión. A mí muéstremelo a Dios, tóqueme, quiero tocarlo, quiero tocarlo. No. Tomás dijo, yo no creo que Cristo resucitó hasta que yo no meta el dedo en la llaga. Está diciendo, mi razón tiene que ser convencida. Esta es la parte de la mente racional. Todos la tenemos. Unos la tienen lenta, otros la tienen hiperactiva, pero uno sabe que esta mente racional no va a entender las cosas espirituales. De hecho, las va a cuestionar. Eso es lo que estamos viendo en esta sociedad. Venimos ahora con la mente emocional. Al partir el cerebro, aquí encontramos esto que parece un ojo, bien chiquitito. Ese se llama el sistema límbico. Sistema límbico. El sistema límbico es es la mente emocional. Aquí es donde se experimentan las emociones.
Alegría, gozo, tristeza, depresión, ansiedad, no se originan aquí, se originan acá. Al originarse acá, entonces aquí encuentro el tono emocional que le da el tono correcto a mis emociones. Si esto está funcionando bien, yo filtro los eventos externos para que mis emociones no se desemboquen y hagan locuras. Aquí estoy internalizando los eventos que son importantes. Aquí voy guardando los eventos, las memorias cargadas en mi emoción, las heridas, los quebrantos quedan guardados aquí. Dios lo hizo así para que nos pudiéramos proteger de las heridas futuras. Aquí es donde se experimenta la atadura, el apego emocional de querer estar con gente. Y aquí es donde está también, se modula la parte del líbido en cuanto a la sexualidad. Aquí, en la parte emocional. Cuando esta no está funcionando bien, entonces hay cambio de ánimo, mucha irritabilidad, depresión, se incrementan mucho los pensamientos negativos, los eventos se interpretan negativamente. Sí, yo sé, lo que me quieren es robar. Las emociones comienzan a fluir negativamente. Tenemos pérdida de apetito y de sueño aquí. Se baja el incremento de deseo sexual o se incrementa demasiado, que esto es lo que se da en las adicciones sexuales. Aquí es donde se incrementa más el deseo sexual y ahí es donde vienen infidelidades y acceso a porno y qué sé yo. Y aquí es donde se produce el aislamiento social, porque como he sido herido, entonces no quiero acercarme a nadie porque todos me pueden herir. En el sistema límbico, entonces uno encuentra allí también que se experimenta depresión, tristeza, obsesión por lo negativo, poca fuerza y motivación, mucho negativismo, actitudes acusatorias, sentimiento de culpa, se pierde el sueño, desconexión, baja autoestima, y todo eso indica que la mente emocional, cuando está sobreactivada, me desconecta la mente racional. Y ahí es donde la persona hace locuras, grita, golpea, dice cosas que no debiera decir, hace cosas que lo comprometen y después cuando entra en acción la racionalidad dice, pero ¿por qué lo hiciste? Y aquí la persona siente vergüenza. Ay, sí, angustia. Ay, ¿qué me pasó? La próxima vez no lo voy a hacer, pero lo vuelve a hacer. Porque hasta que no se trabaja esto, aquí es donde tiene la obra importante, donde el Espíritu Santo quiere sanar nuestros dolores y quebrantos y quiere que nosotros los procesemos correctamente para que no nos persigan toda la vida. Todos hemos sido heridos en la vida, pero no nos hemos interesado en sanar nada. Lo dejamos atrás, pero no lo dejamos atrás, se nos viene detrás. Lo que dejamos atrás se nos viene detrás. Por eso Jesús, cuando comenzó el ministerio, leyó Isaías en la sinagoga y dijo, el Espíritu del Señor me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Luego dijo, sanar a los quebrantados de corazón. La iglesia, en términos general, se ha preocupado solo en dar buenas nuevas a los pobres, pero no sanar los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente está quebrantada? No solo en la iglesia, sino cuántos líderes han sido quebrantados. Su manera de liderazgo, por eso estamos hablando de cerebro y mente en plenitud, para que haya equilibrio. Mucho de lo que hacen en el ministerio es tratando de apaciguar sus tormentas internas y luego vuelcan toda su bilis sobre los creyentes.
líderes que son ofensivos, líderes que son desconfiados, líderes que son adictos, líderes que están en una carrera desesperada, es porque están siendo gobernados por el sistema límbico. Porque el sistema límbico desconecta la parte racional. Muy bien, ahora llegamos a la parte más interesante. La parte más interesante es la mente espiritual. ¿Ok? Si aquí está la razón y aquí está la emoción, ¿dónde está la espiritual? Esta amarilla. Lóbulos temporales. Esto comprobado últimamente por la neurociencia. Antes, la parte científica aceptaba solo la racionalidad y le decía, controle sus emociones. No se habló de sanidad hasta que después vino el proceso de buscar sanidad, pero ignoró la parte espiritual porque decían, eso es cuestión de religión, eso no existe. Ahora no. La parte científica ha comprobado que esta parte es importantísima. Estos son los lóbulos temporales que están a cada lado. O sea, aquí está, si yo pongo esto así, entonces ahora lo tengo aquí y lo tengo aquí. Ok. ¿Cuál es la función de los lóbulos temporales? Aquí se entiende y se usa el lenguaje. Aquí está el aprendizaje auditivo. Aquí está la recuperación de palabras. Aquí está la estabilidad emocional. Esta estabilidad emocional controla las emociones de aquí, que están en el sistema límbico. Porque aquí está la parte que el espíritu opera, trayendo control emocional. Aquí facilita la memoria a largo plazo. Aquí es donde se registra, especialmente en el lado izquierdo, la lectura. Aquí es donde se interpreta lo facial de la gente con quien yo hablo. Aquí se interpretan las indicaciones sociales en el lado derecho. Aquí está la entonación verbal. Aquí es donde se experimenta el ritmo y la música. Por eso es que la música cristiana estimula esta parte tremendamente. Cuando la gente canta en la iglesia, esta parte es la que interpreta el ritmo, la música y el mensaje, que también lo hace con la música del mundo, pero en la parte espiritual se ha comprobado cómo cuando una persona, un grupo canta, algo comienza a suceder en esta parte. Porque aquí las neuronas se ponen como arbolito de Navidad, queriendo salirse para estar en contacto con alguien. ¿Ese alguien quién es? Dios. Aquí está el aprendizaje visual, pero aquí se experimentan las cosas espirituales. Aquí el que no es cristiano es donde sobreactiva esto con sectas, con espiritismos, todas esas cosas. Ahora la nueva era. Pero para nosotros los creyentes, esta parte amarilla es la que se alimenta y se pone activa. Y cuando esta espiritualidad se pone activa, inmediatamente frena el sistema límbico y controla la parte racional. Y allí termino yo en una tremenda paz. Ahora, ¿qué es lo que se experimenta como símbolo de que esto no está funcionando bien? Cuando la parte de acá no está funcionando bien, hay problemas de memoria, problemas de procesado auditivo y visual, problemas para dar con la palabra precisa, me pierdo una palabra, hay un humor inestable, feliz, enojado, hay ansiedad sin motivo o por razones pequeñitas, no está de la ansiedad que viene de heridas, sino que de pronto viene una ansiedad, dolor de cabeza, o abdominales difíciles de diagnosticar, problemas para interpretar expresiones faciales o indicaciones sociales. Aquí entonces se activan pensamientos pesimistas, perversos, horribles o desesperados.
Aquí se dispara la agresividad contra uno mismo y contra los demás. Aquí se experimentan problemas de aprendizaje. Aquí están las fantasías, sombras, distorsiones visuales o auditivas. Y aquí es donde se dan las ideas religiosas, espirituales que nutren o las ideas religiosas obsesivas y enfermizas. Cualquier religión, cualquier experiencia espiritual que me vuelve obsesivo es un no buen funcionamiento del lóbulo temporal. Pero una de las cosas tremendas que uno puede experimentar es que cuando uno se nutre definitivamente de las cosas de Dios, inmediatamente hay una paz de la cual Pablo dijo sobrepasa todo entendimiento. Dicho esto, ¿qué quiere decir con esto? Con esto tenemos que decir entonces que tenemos tres mentes espirituales, tres mentes, perdón, la racional, la emocional, la espiritual, pero la espiritual es la principal. Cuando uno habla, ¿dónde está el espíritu humano? No sabemos dónde está, pero los que sí sé es, aquí es donde opera principalmente. En el lóbulo temporal opera y también sana las heridas del sistema límbico y le da una dirección racional correcta y ajustada a nuestro pensamiento. Por eso Pablo habla de transformarse en la mente, en la renovación de la mente y del cerebro. Se han hecho muchos estudios. Hay un libro que no está en español, está en inglés, escrito por dos neurólogos que estudian el cerebro en todo sentido en una universidad aquí en Estados Unidos. El libro se llama, en inglés se llama How God Changed the Brain. En español es Cómo Dios cambia el cerebro. Es el resultado de sus investigaciones cerebrales y ellos le dedican mucho tiempo a la parte espiritual porque estudiando el cerebro se dieron cuenta que las cosas espirituales son vitales y que activan estos lados temporales de una manera grande. Por ejemplo, pusieron a creyentes a leer la Biblia con electrodos y decía que leer la Biblia se ponían las neuronas activas, comunicándose como con luces. Pusieron a pentecostales a orar en lenguas y también el orar en lenguas. Descubrieron en estos estudios que cuando una persona se mueve el cuerpo mientras ora o canta, activa neuronas. Por eso uno entiende que en el Medio Oriente, si usted ve un israelita orando, ellos siempre se mueven. Cuando estuvimos mi esposa y yo allá, veíamos la gente en las calles orando y moviéndose. Cuando estuvimos en Corea del Sur, en la iglesia del doctor Yonggi Cho, veíamos cómo las personas mientras oraban, mientras esperaban el culto, no hablaban. Era orando y era ver miles de personas así, moviéndose. Y es que el movimiento del cuerpo, cuando se hace en términos espirituales, también activa la parte temporal y eso es lo que trae una paz tremenda, una bendición profunda que el Señor, de la cual Pablo dice, gobierna todo nuestro entendimiento. Entonces, ya hemos visto que tenemos tres tipos de mentes. La principal es la espiritual. La Biblia lo dice. Lo que la ciencia está encontrando ahora es lo que ya la Biblia ha dicho. La parte espiritual es lo importante. Es de allí donde viene en medio de un momento de una pérdida. Uno acude a Dios y uno encuentra una paz, un entendimiento. Como me dijo una señora que tenía muchos problemas y le dije, mira, métete a adorar al Señor. No le pida nada. No comiences a pedirle. Métete con Él. Y ella comenzó y a los días la vi tan distinta y le dije, ¿qué pasó, hermana? Me dijo, no, seguí su orientación y la verdad es que el problema no se ha resuelto, pero ya no pienso ni en eso.
Ahora estoy disfrutando de la belleza y la compañía de el Señor. Esto es importante. Veamos por un momento en la próxima lámina cuando Pablo habla de espíritu de la mente, porque él dijo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La palabra espíritu en griego es neuma, que como significa, sí, tiene varios significados, pero el primero es aire. De ahí viene la palabra neumático. El neumático del carro es porque el aire es la que ensancha el caucho. El Señor dice la Biblia que cuando Él hizo a Adán y a Eva, cuando hizo a Adán, sopló en él aliento de vida, neuma, le dio espíritu. La palabra espíritu, neuma, significa aire, también significa aliento, también significa respiro, significa ángel o significa demonio. Puede ser el ángel, puede ser el demonio. ¿Recuerdan las comiguitas donde aparecía un diablito aquí y un angelito aquí? El diablito aquí le decía al de la comiquita, no, te quieren odiar, te quieren destruir. Y el ángel le decía, calma, calma, tranquilo. ¿Qué están diciendo aquí? En nuestra mente puede haber una influencia que nos lleva al mal y una al bien. Puede ser que el demonio está usando el sistema límbico con las memorias y el ángel, que sería el Espíritu Santo, está usando la parte espiritual. En términos general, la palabra espíritu significa una entidad divina. O sea, eso es una persona. Un demonio es una personalidad. Pero el Espíritu Santo es una persona. Y eso es vital e importante. Ahora veamos elementos del espíritu de la mente racional y emocional, de la cual habla Efesios 4, 17 y 18. Cuando una persona no le da oportunidad para desarrollar su mente espiritual, Pablo dijo, viene la vanidad de la mente, el entendimiento entenebrecido. Note que las dos cosas que está mencionando arriba se refieren a la mente, se refieren al cerebro. Dice, van a tener vanidad de la mente, entendimiento entenebrecido, no hay luz, solo sombras. Eso lo lleva a ser alejados de la vida de Dios. Sumamos esas tres y la raíz que dice Pablo, dureza de corazón. Cuando una persona tiene dureza de corazón, no le da permiso ni espacio a la mente espiritual. Por eso estamos hablando la importancia que el liderazgo comprenda en la importancia de tener cerebro y mente en plenitud, sin espacios abiertos, porque eso va a marcar una gran diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la mente del que no quiere aceptar la mente espiritual y alivianarla. Vamos a ver lo que dice Tito capítulo 3, verso 4 y 5. Nosotros también éramos en otro tiempo, note, cuando no le dábamos oportunidad a la mente espiritual, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero, cambia de rumbo. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, porque se hubiera envanecido la mente racional y se hubiera envanecido la mente emocional. Yo soy bueno, yo logré conectarme con Dios. Pero el Señor no permitió que la salvación viniera ni por la razón ni por la emoción.
por los lóbulos temporales con la acción del Espíritu, sino por su misericordia, que no se entiende aquí, que no se entiende adentro, que se entiende aquí, por el lavamiento de la regeneración, y aquí viene la parte más linda, y por la renovación en el Espíritu Santo. El punto clave aquí es, tenemos que cuidar todo, cerebro, mente, parte racional, parte emocional en el centro adentro, parte espiritual. Si no lo cuidamos, pero sobre todo, después de cuidar todo, entender que el que tiene la última palabra no es la razón, no es la emoción, es la espiritualidad que se desprende del Espíritu Santo. El doble poder del Espíritu Santo, aquí encontramos que el Espíritu Santo en nosotros tiene doble poder. Una es el poder centrípeto del Espíritu, y el poder centrífugo del Espíritu. Cuando usted agarra un objeto y comienza a darle vuelta, quizás la amarra a una cuerda y comienza a darle vueltas, en ese momento usted ve dos fuerzas en operación. Una fuerza es la fuerza centrípeta, que como tú tienes agarrado el objeto, puede ser un balde, el balde quiere irse hacia afuera, pero la fuerza suya lo mantiene en el centro y hace que circule correctamente. Si no tuviera la cuerda, el balde saldría y seguiría dando tropezones en el terreno. El Espíritu Santo tiene una fuerza centrípeta que viene a mí para sanar las cosas internas de mi corazón, para revolucionar mi vida, para mostrarme que aunque haya sufrido y aunque haya pasado por muchos quebrantos, Él está aquí para sanarme. Esa es la fuerza centrípeta. El Espíritu viene de afuera y entra y se queda. Pero la fuerza centrífuga es que cuando Él comienza a sanarme, me lleva hacia afuera. Fuerza centrífuga. Vaya, comparta con otros la sanidad que te he dado. Entonces, por un lado, tengo que dejar que me sane y por otro lado, tengo que dejar que me use. Muchos líderes están abocados solo en la centrífuga. Vamos a predicar, vamos a predicar. Algunos logran algo y dicen, vamos por más, y vamos por más, y vamos por más. No vas por más. Disfruta lo que tienes, pero deja que el Espíritu Santo te sane adentro. Por eso un líder puede estar muy ocupado haciendo cosas con cosas que no han sido sanadas por dentro. Porque el Espíritu de Dios nos quiere sanar y aquí estamos en este triángulo que es vital, el triángulo de conexión, de transformación. Mire, hemos sido golpeados en la mente con pensamientos y credos y nuestro corazón, que sería el cerebro, ha sido afectado con las experiencias vividas. Tenemos nuestra identidad quebrantada. No hay plenitud total porque estamos limitados por los pensamientos y credos que han afectado nuestra vida y por las experiencias dolorosas. Pero aquí está un punto de conexión. El Espíritu Santo vino completamente para revelarme su persona y sanarme, cambiar mis pensamientos y credos como lo hizo con Pablo y tomar las experiencias de la vida para que ya no me queje de ellas, sino que ministre a otros en relación a eso. Y allí es entonces cuando terminamos haciéndonos estas tres preguntas. ¿Estoy realmente dispuesto a ser transformado? ¿Estoy siendo transformado? ¿Realmente estoy anhelando esa transformación? ¿Estoy viviendo en esa gloria y en esa excelencia? Entonces pongamos la atención, primero, a la obra del Espíritu Santo. Segundo, primero a la obra del Calvario. Segundo, la obra del Espíritu Santo en nosotros que vino a traer esa salvación y a transformarnos. Y tercero, a entender
que esto que está encima de nuestros hombros es la que nos va a ayudar a tener una vida y un liderazgo sano, comprometido, expansivo, sanador en términos grandes y poderosos. Aquí hay un comentario. Quiere decir que las personas que tienen un cuadro de desequilibrio mental, como es el caso de Alzheimer y otro tipo de demencias, pueden ser sanados por el espíritu, por el poder del espíritu. Así es, hay dolor, quebranto, y si es posible que Dios obre el milagro y sane el sistema límbico de la persona que está sufriendo, aún siendo creyente, el mundo dice que no hay cura, mas veo que sí tiene cura. Lo que falta en medio de todo esto es fe, por eso no vemos los grandes prodigios y milagros. Muy bien, gracias a Sharon, por eso así es. Nosotros sabemos que creemos en milagros, pero recordemos que antes de pedir un milagro, tenemos que dar pasos de bebé, hago lo que a mí me corresponde, cambiar el entorno, cambiar mi alimentación, cambiar mi sueño, cambiar muchas cosas que me están haciendo daño, porque ¿de qué sirve que el Señor me sane si yo voy a seguir comiendo lo que estoy comiendo, si no voy a cuidarme? Eso va tomado de la mano una cosa con otra. Amy Riasgo dice, siendo un líder bendecido que camina de la mano de Dios, ¿cuáles son las señales que debo analizar para saber que necesito sanar algunas áreas de mi vida? Exacto. El Espíritu Santo tiene la función de revelarnos. Jesús dijo, les dejaré un consolador. Él los guiará a toda verdad. La verdad de Dios, pero la verdad de ti mismo, que a veces es una mentira. Nos dice convencerles de pecado, de justicia y de juicio. Primer papel es el Espíritu Santo, el que nos va a decir, pero tenemos que abrirnos a Él, porque Él hace rato nos lo está diciendo, pero no estamos haciendo caso. En segundo lugar, ¿cuáles son las cosas que yo hago y digo que yo digo no está bien? Esto no está bien, esto no encaja. Grito, protesto, tiro las cosas, golpeo a mi mujer, al perro, a mi marido. Son señales. Tercero, ¿qué dice la familia que yo estoy haciendo? Yo tengo que escuchar la familia. Y cuarto, ¿qué dice la iglesia? Porque cuando voy a la iglesia resulta que creyentes me dicen lo mismo que mi esposa o mis hijos me dijeron, lo mismo que yo he sentido y lo mismo que el Espíritu Santo me ha dicho. Entonces tenemos que ser sensibles para eso, porque de esa manera podemos salir adelante. En otras palabras, no vivir más aislados. Líderes, no sea un líder aislado. Tenga otros a quien rendirle cuentas. Y que otros te observen y dígales, te doy el permiso de que observes lo que digo y lo que hago y me hagas las preguntas que sean necesarias. Una bendición. Este que está aquí tiene 76 años y yo tengo una red de amigos, quienes me llaman y a quienes yo llamo. Yo puedo llamar y decirles, oren por mí, me siento deprimido, me siento triste. Ay, hermano, ¿usted se deprime? Sí, porque soy humano, porque tengo un sistema límbico, porque todavía el Señor está sanándome adentro, pero tengo un Espíritu Santo que me controla aquí y que me reta a ir de 0 a 5, a 10, a 15, de la cual Pablo dijo, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. En la próxima sesión vamos a cerrar hablando de creatividad en el liderazgo, motivación, proyección, que todo eso viene también de cerebro y mente tocada por el Espíritu Santo. Ok, este es un video del doctor Amén donde está hablando de la importancia de la respiración porque no hemos aprendido ni siquiera a respirar. Cuando estamos enojados, la respiración se corta. No, tomemos suficiente tiempo para respirar porque eso oxigena mente y cerebro. Los trastornos de ansiedad son la causa principal. La causa principal de los problemas de salud mental. Luego de un episodio de ansiedad, la gente queda agotada porque les quita mucha energía. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Les he enseñado en estas charlas en vivo cómo hacer la respiración diafragmática. Es solo este patrón. Si lo hacen 10 veces, un par de veces al día, por menos de 2 minutos, inhalan profundo en 3 segundos. Retienen 1 segundo. Y exhalan en 6 segundos. Luego retienen por 1 segundo. Y lo repiten 10 veces. Menos de 2 minutos. Desata una reacción opuesta a la del sistema simpático de estrés. Desata una respuesta parasimpática. Si lo hacen 10 veces, se sentirán mucho mejor. Y mientras inhalan, quiero que piensen en lo que de verdad están pensando. Yo le llamo pensamientos hormiga. Son aquellos que aparecen en tu mente y automáticamente arruinan tu día. Pensamientos negativos, hormigas. En una pandemia hay una plaga. Y las hormigas se unen, se amontonan y atacan. Mientras respiran, quiero que observen en qué estoy pensando. Y cuando terminen, escríbanlo. Y luego mátenlo. Deben desarrollar un antídoto interno. Aquí hay 2 tomografías SPECT, la sana del lado izquierdo. Este examen detecta el flujo sanguíneo y cómo funciona el cerebro. La resonancia y tomografía computada observan la estructura, pero las resonancias funcionales y ecografías cuantitativas observan la función. Y a decir verdad, la mayoría de los trastornos mentales son funcionales, no estructurales. Aquí tenemos una ACV. Ella llegó al hospital por depresión y su examen neurológico fue normal. Pero pueden ver que le falta 1/4 del cerebro, que se ha muerto. Así se ve el Alzheimer. Se ve como la parte trasera del cerebro está deteriorada. Y lo alarmante del Alzheimer es que comienza en el cerebro décadas antes de tener un síntoma. Así que aquellos que son jóvenes y esperan estar viejos para cuidarse, deben pensarlo 2 veces, porque no querrán que su cerebro se deteriore a ninguna edad. Cuando veo a alguien, si vienes a verme, estaré pensando en los 4 círculos de tu vida, en tu biología. Con la ansiedad, mi primera idea es que hay áreas en tu cerebro emocional que trabajan muy duro y llevan a la ansiedad. ¿Cuál es la biología? ¿Cuál es la psicología? Es decir, cómo piensas y el entorno en donde creciste. ¿Cuál es tu círculo social? Porque si te rodeas de gente irritada, enojada y negativa, es más probable que tengas ansiedad. ¿Y cuál es el círculo espiritual? ¿Por qué te importa estar en este planeta? ¿Cuál es el sentido para ti? Y siempre pienso en la biología, la psicología, en lo social y en lo espiritual. Y así ayudo a la gente con un todo. Y no solo si tienes ansiedad, toma esta píldora, porque es la respuesta rápida en la medicina prepaga, por ejemplo. Esa es su respuesta. Contraté un médico que trabajaba así, veía 25 pacientes al día, y la respuesta para 25 pacientes al día es una píldora. Una píldora y listo. Y el problema es que una vez que empiezas, se vuelve engañoso. Tu cerebro cambia, y lo necesitas para sentirte normal. Entonces, pregunto, ¿podemos aquietar tu ansiedad? Hay unos suplementos vitamínicos. Mi favorito es el magnesio, que puede ser de gran ayuda.
En cuanto a lo psicológico, un día en el trabajo tuve 4 pacientes suicidas. Y eso es duro para mí. Luego tuve 2 parejas que se odiaban y 2 adolescentes que huyeron de sus casas. Y al final del día estaba agotado. Cuando llegué a mi casa estaba infestada de hormigas. Y mientras sacaba miles y miles de hormigas, me di cuenta de algo. Pensamientos negativos automáticos. Eso infesta a mis pacientes. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por toda esta información. Realmente vemos sabiduría en todo lo que has dicho y yo me acuerdo cuando una vez en una conferencia de Ted Roberts, el autor de el libro Deseo Ser Puro, que habla de las adicciones y cómo todo esto afecta a nuestro cerebro, pero en la conferencia él decía, una buena y poderosa adoración puede cambiar, puede sanar. Y yo creo que Dios nos diseñó con estas armas, ¿no? La adoración, el agradecimiento, el contentamiento, el perdón, la oración, la palabra, la quietud, el reflexionar. Todo esto es parte de que sigamos, de traer oxígeno a nuestras vidas, vida a nuestra vida. Y es a través del Espíritu de Dios que obra en nuestras vidas, pero necesitamos darle tiempo también. Entonces, pues muy agradecidos y la próxima sesión, los esperamos a la próxima sesión, la última y con esta cerramos. Entonces, muchísimas gracias y también recuerde si estas enseñanzas son de bendición, compártalas con otros y que podamos propagar la buena enseñanza por toda la tierra y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.